Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra presentación. En el video 32 de nuestra exégesis de Judas, y estamos analizando ya prácticamente lo más sencillo de cómo hacer una exégesis. Al principio, o en algunos de mis videos, les mencioné a ustedes que teníamos que hacer unidades enteras de pensamiento. En gramática se le llaman frases completas. Una frase está incompleta si no lleva sujeto y predicado. Pero también puede haber frases que por intuición inmediatamente sabemos que ya está completa y que nos da una idea. Entonces, esto es solamente un ejemplo. No es para que realmente usted así lo haga, sino que usted va a tomar su propia técnica cuando usted esté interpretando los textos y cuando los reescriba. Le va a ayudar mucho. Pero tampoco es decir que se va a convertir usted en un genio del análisis. Pero algo es algo. Si usted no tiene herramientas suficientes para poder interpretar párrafos, textos, el solo hecho de que vuelva usted a reescribir el texto que va usted a presentar en su congregación, los sermones, el libro, cualquier párrafo bíblico, usted lo va subdividiendo en una libreta cualquiera, lo va reescribiendo y usted va separando las unidades de pensamiento. Siempre usted recuerde que la Biblia en sus orígenes, en sus principios, no fueron separados ni en capítulos ni en versículos. Entonces, si nos vamos un poco hacia la mente del autor, el autor va a estar dando ideas completas de lo que quiere expresar cuando le escribe a sus receptores. Así que entonces, las ideas completas o las unidades enteras de pensamiento, las vamos poniendo de esta manera. Por ejemplo, aquí la primera parte, vamos a continuar lo que ya comenzamos en el video anterior. Más quiero recordaros. Y yo ahí hago una separación. Por supuesto que la separación la hago porque es un pensamiento completo. Judas tiene en su mente decirle a la congregación que va a recibir la carta, o que recibió la carta, que su intención es llevarlos en un viaje hacia el pasado, no un viaje tipo las películas que aparecen de viajes al pasado, etcétera. No, nada de eso. Me refiero a que tienen que viajar o tienen que irse hacia el Antiguo Testamento. Si la carta está siendo recibida, vamos a decir, en los años 50, entre el 50 y el 60 después de Cristo, entonces Judas los va a llevar hasta, vamos a decir, distintas fechas del pasado. Y usted tiene que estar al tanto de las fechas aproximadas en que acontecieron estos sucesos. Fechas aproximadas digo porque no hay fechas exactas. Los calendarios creados después, el calendario gregoriano, no hubo manera de que nos proporcionara fechas exactas, y hay un error aproximadamente de 3 a 4 años en los sucesos, pero no afecta nuestra interpretación. Ya que una vez lo habéis sabido. Este es un solo pensamiento. Si Judas le dice a la congregación que ya una vez lo habéis sabido, otra vez es un recordatorio de que la congregación recibió enseñanza, ya sea directamente de Judas, ya sea por escrito o también por los demás apóstoles que le enviaron la información. Y Judas entonces les afirma que ellos ya han sabido, han estudiado, han conocido, han analizado, lo que nos indica que no es una congregación nueva, que tiene los suficientes años de existencia para haber conocido más de la información, tanto antiguo testamentaria como neotestamentaria. Y luego sintetiza a Judas diciendo que el Señor, y noten ustedes cómo el Señor, aquí Curios, se está refiriendo a Jehová, no a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Pero la misma palabra Señor se usa tanto para nuestro Señor Jesucristo como para Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el párrafo? Que el Señor actuó. ¿Y qué cosa fue lo que hizo?
salvó al pueblo sacándolo de Egipto. No eran los cristianos. Así que usted y yo nos vamos a ir junto con Judas hasta el año 1492 aproximado, que es las fechas que los mejores exégetas nos proporcionan. Más o menos el año 1490, 1492 antes de Cristo, fue cuando Moisés tuvo aquel altercado con Faraón, presentó las plagas para mostrar el poderío de Dios, pidiéndole a Faraón que le permitiera sacar al pueblo hacia el desierto para adorar a Dios, y Dios endureció el corazón del Faraón. Y al endurecer el corazón de Faraón, finalmente Dios dijo, bueno, ahora sí, vamos a hacer el sacrificio final, la Pascua, etcétera, y vamos a sacarlos a ustedes del pueblo, digo, de la esclavitud en Egipto. Ya conocen ustedes la historia si son cristianos antiguos. Si no son cristianos antiguos, si son cristianos nuevos que no conocen, bueno, entonces vayan a ver el Génesis, el Éxodo sobre todo, y noten estos acontecimientos. Pero lo que hace Judas es lo que recomendamos siempre. Si cualquier libro nos presenta un párrafo del Antiguo Testamento para reforzar su hipótesis, para reforzar su enseñanza, su presentación, es conveniente entonces que también nosotros hagamos ese viaje hacia el pasado. Y no lo leamos nada más y le digamos a la congregación lo que sucedió. Es mejor que la congregación esté enterada de los sucesos más relevantes, de lo que aconteció en ese suceso que Judas está mencionando. Simplemente estamos interpretando la Biblia con la Biblia. Usted ama la presentación de los textos bíblicos, ama la enseñanza bíblica, usted se va a sentir feliz, contento de estar proporcionando enseñanza correcta. No la táctica que usan los sectarios de emocionar a la gente y gritándoles y poniéndoles música, todo eso no va con nosotros. Eso es, con el respeto debido, eso es basura. Queremos que nuestros hermanos entiendan, que analicen, que adoren a Dios con todo su entendimiento, no hipnotizados como hacen estos grupos. Así que usted va a estar educando a su pueblo, a la gente que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Así que el Señor, Judas está mencionando que el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, una acción que Dios realizó para con los judíos. Pero cambió la mentalidad de Dios. Por supuesto, la historia bíblica nos dice que el pueblo mostró su rebeldía y entonces Dios estuvo molesto con el pueblo tanto que llegó hasta la intención de destruirlos a todos y de formar una nueva nación junto con Moisés, y se entiende que con Moisés y su familia, los hijos de Séfora, los descendientes de la familia de Moisés. Así que nada más que Moisés intervino y le mencionó, habló con él y dijo, Señor, si tú lo haces, entonces los pueblos de los alrededores no van a creer que eres un Dios todopoderoso, porque entonces van a creer que nada más nos sacas de un lugar para llevarnos a destruir a otro lugar. Y nuestro Señor Dios recapacitó cuando miraron los argumentos que Moisés estaba presentando, lo cual nos habla acerca de un Dios que nos comprende en nuestras situaciones, en nuestras alteraciones, en nuestros problemas. Y usted debería, si no es cristiano, usted debería acercarse a este Dios perdonador, a este Dios amable, que lo busca a usted para que usted sea una persona salva. Bien, ¿qué hizo Dios con estas personas cuando, a pesar de que les mostró su gran poder, a pesar de que los salvó, a pesar de que los alimentó, a pesar de que hizo muchas cosas con ellos a su favor, qué fue lo que hizo con ellos después? Dice, los destruyó. ¿Por qué los destruyó? Y se menciona precisamente a todos los, vamos a decir, a todos los mayores de 20 años, con la excepción de Caleb y de Josué, que fueron preservados. Pero incluido el propio Moisés también no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue la razón? No creyeron totalmente en la palabra de Dios. No la aceptaron como un argumento suficiente para cambiar de vida, cambiar de manera de ser. Ahora, usted y yo, si usted ya es ministro, es predicador, o si es un estudiante de la palabra, ya conoce suficiente, y si no, bueno, lo va a aprender ahorita. Durante los 400 años aproximados que los judíos van a estar en Egipto, se van a dar cuenta del sistema de adoración egipcio.
Y van a conocer las estatuas, las imágenes que los egipcios utilizan para sus sistemas de adoración, que son totalmente incorrectos en esa época, puesto que están adorando imágenes extrañas, eh, seres que ellos crean con cabezas de animales y con cuerpos de humanos. Hay el dios que ahorita me acuerdo nada más es el dios Anubis de los egipcios. Imagínense al dios cocodrilo, al dios mosca, al dios Nilo, que eran a quienes los judíos les rendían pleitesía. Precisamente las plagas fue una humillación para esos diosesitos que los egipcios se habían creado, porque se demostró que Dios los podía controlar esos asuntos, esos diosesitos, cuando envió las plagas y bueno, destruyó al poderío económico y militar de los egipcios y logró sacar a los judíos. Bien, pero Dios también a su propia gente castiga. ¿Cómo los castiga? Cuando la propia gente acepta los dones que Dios da, pero después la gente se les revela y no creen en Dios, no siguen practicando lo que Dios les ha prometido, Dios los va a destruir. Lo cual usted va a enseñar a la congregación que es un aviso también para nosotros en esta época. Voy a usar la palabra siglo XXI en que estamos viviendo actualmente, siglo XX, siglo XXI, en fin, toda esta época moderna, posterior al Nuevo Testamento, que son leyes o reglas aplicables para nosotros. Si nosotros creemos y después abandonamos nuestra creencia, no pensemos que ya si obtuvimos la salvación una vez y que si no permanecemos fieles, de todos modos vamos a ser salvos. Eso es una mentira. Somos salvados, pero tenemos el deber de mantenernos firmes en esa salvación. Porque si nosotros caemos de esa salvación, también seremos destruidos. Es el mensaje que Judas está enviando. Aunque fue un mensaje enviado hacia los receptores de la carta, los amigos de Judas, los convertidos por Judas, que es mi opinión, entonces también es un mensaje que es aplicable para nosotros. Luego menciona otro grupo de personas, otro grupo de seres, perdón, cuando dice, y a los ángeles. Y entonces ya estoy separando aquí este pensamiento diferente de del que está acá arriba. Aquí estamos hablando acerca de el pueblo de Egipto y lo que sucedió. Ahora aquí vamos a hablar acerca de los ángeles. Y volví a separar, en la Biblia no viene así, por supuesto, estamos reescribiendo los párrafos. A los ángeles, ¿qué cosa hizo Dios con los ángeles? Bueno, primero, ¿qué fue lo que hicieron los ángeles? No guardaron su dignidad. ¿Cuál dignidad? La que Dios le proporciona a los ángeles cuando están a su lado en su majestad. Entonces, hubo ángeles rebeldes que se enemistaron contra Dios. Por supuesto, siguieron la guía de un líder que era incorrecto. Luzbel, vamos a llamarle Luzbel o Satanás. Así que Satanás no se vino solo a la tierra. Satanás trajo con él una hueste, la Biblia podemos decir que se trajo un tercio de los ángeles de Dios y los convirtió en sus ayudantes. Por supuesto, todos ellos están bajo el dominio de Dios y si Dios les permite o les permitió en la antigüedad que anduvieran entre la humanidad causando destrozos, Dios de todos modos tiene control de ellos. Sobre todo esta frase que dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál es la propia morada de los ángeles? Estar en la presencia de Dios. Pero ahora estos se convirtieron en ángeles negros, ángeles de la oscuridad. Perdón por decir ángeles negros, no se vayan a ofender personas de la raza africana, sino que ángeles de negro corazón, que no van a practicar las cosas de Dios, e incluso aunque quisieran modificar su situación, no tienen la oportunidad como los humanos la tenemos. Los humanos tenemos la oportunidad de que si llegamos y somos gentes que nunca nadie nos enseñó y somos pecadores, y allá en nuestra adultez alguien nos enseña el Evangelio y decidimos convertirnos, el Señor es amable, es amoroso y nos va a perdonar nuestros pecados. Lo que el Señor le molesta es que después de que lo aceptemos, lo abandonemos otra vez.
Eso es una ofensa, es como en un caso de un matrimonio. En un matrimonio que existe, que se juran lealtad mutuamente los cónyuges, y después de 2, 3 años viven en una separación total, se odian uno al otro y cada quien busca distintas parejas. Ellos están destruyendo su matrimonio. En cierto caso, cuando nos convertimos en cristianos, formamos una unión con nuestro Dios. Y cuando abandonamos a Dios, no pensemos que Dios nos va a perdonar en el día del juicio final por haberlo abandonado. Sí nos perdona a menos que nosotros nos arrepintamos y volvamos nuevamente con Dios. No hay ninguna discusión sobre esto. Así que los ángeles no gozan de ese privilegio de pecar, de haber pecado y después arrepentirse y volver otra vez con Dios. ¿Qué hizo Dios con los ángeles? Por supuesto, usted va a ampliar la información. Yo aquí nada más estoy hablando en términos rápidos, pero usted va a tener la oportunidad de buscar más información para poder presentar una clase que sus alumnos, los miembros de la congregación que van a recibir esta información, van a quedar totalmente satisfechos por los que usted les está proporcionando. No los va a estar usted entreteniendo, esperando nada más que pasen los 30 minutos o los 45 minutos de presentación ya para salir del compromiso del día domingo. No es eso. Nosotros no tenemos horario. Los horarios se imponen por cuestiones sociales, pero la enseñanza debe ser proporcionada a mañana, tarde y noche, si es posible. Así que este medio para mí es muy interesante, muy importante, porque me da la oportunidad de, sin estar con la gente, con ustedes enfrente, estoy proporcionando lo que yo conozco. No más, tampoco menos, pero tengo el deber de transmitir el conocimiento que he adquirido hacia otras personas. Seguimos. Los ha guardado bajo oscuridad. Y usted tiene la oportunidad de reinterpretar la palabra oscuridad y sus significados espirituales. En prisiones eternas. Otra vez usted puede hacer una comparativa entre lo que es eterno y lo que es temporal. Una prisión temporal, las que todos los gobiernos tienen para sus ciudadanos cuando cometen delitos. Una prisión eterna, la que el Señor ha creado para enviar ahí a todas las personas que no sigan sus mandatos en el día del juicio final. ¿Cuál es la diferencia entre una prisión eterna y una prisión temporal? La misma palabra lo dice. Temporal, un límite de tiempo. Eterna, no tiene final. ¿Cuánto durará el sufrimiento de las personas que se vayan a las prisiones eternas? Eternamente, precisamente, sin final, sin años que terminen su sufrimiento. ¿Para qué los ha encerrado ahí a los ángeles? Para que sufran lo mismo que todos los seres humanos en el gran día, el juicio del gran día o el gran juicio del día final. Cualquiera que sea la frase que se use, usted va a dar una explicación más amplia acerca de ese día final que va a suceder. Los escritores nos hablan de ellos, sobre todo el libro más interesante, más importante acerca del juicio final es el libro de Apocalipsis. Pero aún así, hay muchísimos párrafos. Nuestro Señor Jesús habló en sus libros, más bien, los evangelistas Mateo, Marco, Lucas y Juan nos presentan varias ocasiones mensajes o palabras que el Señor menciona acerca del día final. Los apóstoles en sus escrituras, Pablo y Pedro, van a mencionar también asuntos del gran final, y en estos momentos también Judas lo está haciendo. ¿Qué significa eso? Esto significa que debemos de tomar en cuenta nosotros esas frases. ¿Va a haber un día final? Por supuesto que va a haber un día final. ¿Tenemos que estar atentos? ¿Tenemos que estar cuidadosos? Sí, tenemos que estar atentos y cuidadosos acerca de esto. Hay una palabra que utilicé en uno de mis videos acerca de las cosas del fin. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra, tengo aquí mis notas a la mano, pero como quiera que sea, estamos hablando acerca de esa situación que va a acontecer, la escatología, ya recordé, escatología, las cosas del fin. Entonces, usted está enterado de la escatología, transfiérale ese conocimiento a sus oyentes. Como Sodoma y Gomorra, nuevamente ya hice otra subdivisión porque aquí viene otro pensamiento o otra idea, otra corriente, otro párrafo que es diferente a este. Y entonces Judas me está presentando ya 3 grupos. El pueblo judío fue castigado porque no obedeció. Los ángeles
Fueron castigados porque no se sujetaron a Dios. Y ahora Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Qué pasó con ellos? Por supuesto, usted va a explicar, usted va a conocer, ahora aquí es un otro evento que está en el Antiguo Testamento, va a llevar a las personas hacia el pasado, hacia la época en que todavía Abraham está en la tierra prometida. Usted ya sabe, si usted es una persona que enseña, ya sabe acerca de la separación que tuvo Abraham con Lot. Cada quien tomó distintos rumbos. Lot se fue hacia la llanura, donde existían las ciudades de Sodoma, Gomorra y otras ciudades más, las cuales tenían prácticas totalmente vergonzosas, prácticas sociales totalmente vergonzosas, prácticas que han destruido a muchísimos imperios, y en alguna ocasión vamos a hablar acerca de estas prácticas. Pero por lo pronto, con que usted oiga la palabra Sodoma y Gomorra, usted inmediatamente comprenda qué hacían los sodomitas. ¿Qué quisieron hacer los sodomitas con los ángeles que fueron enviados por Dios para destruir la ciudad debido a los pecados que en la ciudad existían? Incluso Abraham, recordando a Lot, interviene y le dice: Señor, si hay tantos fieles, destruirá la ciudad. Y Abraham va a tener un diálogo con Dios para que no se haga esa destrucción. Y Dios es consecuente. Bueno, usted va a informarle entonces qué fue lo que sucedió. Y note usted la frase, Judas ya no está diciendo que fueron destruidos, sino que prácticamente le dice que de la misma manera que aquellos, y entonces ese pronombre que se refiere a aquellos, nos está llevando a todas las personas que han cometido errores, e incluido las personas que están en el versículo 4, que han entrado a la congregación que Judas les envió la carta, a los cuales Judas les envió la carta. ¿Qué hicieron aquellas personas y qué hicieron los de Sodoma y Gomorra? Fornicaron, pornea, la fornicación. El problema era que no tan solo practicaban la pornografía con mujeres, sino incluso también entre varones. Fueron en pos de vicios, hablando de los actos que van en contra, dice aquí, en contra de la naturaleza. Es contra la naturaleza, matrimonios entre hombres y hombres. Jamás van a poder reproducirse. Y una sociedad que mantiene esta situación como la de Sodoma y Gomorra es una sociedad equivocada. Los gobiernos que promueven y que hablan acerca del el respecto de la igualdad de los sexos, esto no es un sexo, esto es una aberración. La Iglesia de Cristo mantiene esta esta posición acerca de nuestro con total rechazo a esta regla o esta norma. Pero los Sodoma y Gomorra practicaron estos vicios. ¿Y qué hizo Dios no tan solo con Sodoma y con Gomorra, o por qué están escritas esas historias en las Sagradas Escrituras? Fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando hablamos sufriendo el castigo del fuego eterno, en el caso de Sodoma y Gomorra, sufrieron una especie de lluvia atómica, azufre mezclado con fuego. En realidad no sabemos con exactitud qué sucedió, pero sí sabemos que esas ciudades desaparecieron. Actualmente algunos arqueólogos han descubierto ruinas o cascos en el Mar Muerto, y se supone que deben de ser esas ciudades que quedaron sepultadas bajo las aguas. No importa, esa es información adicional que usted va a utilizar para aumentar el conocimiento de la congregación a la cual usted le está predicando. Pero luego, cuando Judas utiliza esta frase, no obstante, de la misma manera, la palabra no obstante tiene un significado que es bien interesante. Prácticamente nos está diciendo que los que ingresaron, versículo 4 de Judas, los que ingresaron tenían conocimiento de todo esto. Y a pesar de que tenían conocimiento de lo que sucedió al pueblo de Egipto, de lo que sucedió a los ángeles, de lo que sucedió a los de Sodoma y Gomorra por la práctica de cosas incorrectas, dice el párrafo, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, y ya se está refiriendo al grupo específico que ingresó al grupo, a la congregación del versículo 4. Estos soñadores, ¿qué practican? Y Judas finaliza esta sección diciendo, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Yo estoy yéndome rápido porque no estoy dando una explicación prácticamente de lo que está escrito, sino que le estoy enseñando a usted cómo reescribir. Cuando digo le estoy enseñando, quizá algunos de ustedes saben mucho más que yo y es aceptable.
Nada más entonces como un recordatorio. Si usted no lo sabía, bueno, estamos aprendiendo. Si usted ya lo sabía, bueno, nada más estamos reforzando nuestro conocimiento, que habemos muchas personas que podemos o que sabemos cómo reescribir para hacer una exégesis. No una exégesis exacta, lo más aproximado, porque ninguno es sabio que supere la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único sabio, el único Dios. De ahí todos los seres humanos adolecemos de defectos. Pero aún así, usando esta técnica, su mente se va a abrir más cuando haga usted sus presentaciones. ¿Cómo que se va a abrir más? Va a tener usted una mente mucho más abierta en el análisis de cualquier texto bíblico. Y sobre todo se le va a facilitar la presentación de sus clases bíblicas a la gente a la cual usted le está enseñando. Que ese es su ministerio, ese es su trabajo, ese es nuestro trabajo. Mancillan la carne y usted va a dar amplia explicación cómo se puede mancillar la carne. Rechazan la autoridad, precisamente ellos rechazaron la autoridad ya establecida en la congregación. Blasfeman de las potestades superiores, no hacen caso. No hacen caso de la autoridad ni apostólica, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso, la autoridad bíblica. Por lo tanto, al no hacer caso, están blasfemando. Ni siquiera aceptan la existencia del Espíritu Santo, si eso es, se puede considerar también como parte de la blasfemia. Voy a continuar reescribiendo en el video 33 para continuar viendo esto ya casi finalizando mi presentación. Que tengan ustedes bendiciones.